Morfometría. Resumen: la capacidad productiva de los sistemas depende de tres componentes principales, los cuales son edáfico, climático y morfométrico. El componente morfométrico se refiere a la forma y dimensiones de las cubetas lacustres. Los elementos morfométricos incluyen desde la determinación del área hasta el volumen del sistema. Morfometría. La estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos es el resultado de la articulación de un gran número de factores bióticos y abióticos. Atendiendo a la dimensión abiótica, Rieder en 1982 ha afirmado que la capacidad productiva de los sistemas acuáticos depende del modo en el que se conjugan tres componentes: A, el componente morfométrico; B, el edáfico; y C, el climático. El componente morfométrico, que aquí nos ocupa, se refiere a la forma y las dimensiones de las cubetas lacustres y, en segundo término, a su entorno. Los atributos de la morfometría lacustre incluyen el área superficial, al igual que la forma, profundidad y pendiente sumergida, entre otros. Estos atributos actúan de manera conjunta, directa o indirectamente, para ejercer una influencia importante en el sistema acuático. Mapa batimétrico. El estudio de la forma y dimensiones de un cuerpo de agua se basa en el análisis e interpretación de un mapa batimétrico. Este es en esencia un mapa del perímetro que delimita cierta área y contiene un conjunto de isobatas o líneas que unen puntos del mismo valor de profundidad. Los requerimientos fundamentales para elaborar un mapa batimétrico son dos: A, un mapa del perímetro; B, información detallada de la profundidad. La manera más fácil de obtener el perímetro consiste en copiarlo de alguna carta. El mapa batimétrico debe indicar el nombre del sistema, su área superficial y o sus curvas de nivel, su orientación, la escala del mapa, sus comunidades cercanas, ríos o afluentes principales, magnitudes morfométricas y técnicas para su estimación. Longitud máxima. L minúscula. Es la distancia entre los dos puntos más alejados de litorales opuestos, sin tocar tierra. El auxilio de mapas y fotografías aéreas es de gran importancia para estimar esta magnitud. Parámetros morfométricos. Longitud del litoral o perímetro. L es la longitud de la línea de costa. Para su cálculo pueden utilizarse tres técnicas distintas. Técnica del rotómetro. El rotómetro o curvímetro es un instrumento cartográfico sencillo que se emplea para medir distancias entre dos puntos cuando éstas no son rectas, como pudiera ser una carretera sinuosa. Su uso se recomienda principalmente por la facilidad para efectuar medidas sobre mapas con escalas usuales. Longitud máxima. Técnica del hilo. Cuando no se dispone de un rotómetro, el perímetro puede calcularse empleando un hilo que se irá sobreponiendo a los límites del litoral trazado en la carta. El auxilio de alfileres o de un pegamento suave Pritt permite seguir con razonable precisión los accidentes de la orilla. Al terminar esta operación, el hilo se retira de la carta, se mide su longitud con una regla y se relaciona con la medida de la escala gráfica. Parámetros morfométricos. Anchura máxima. B es la mayor distancia sobre la superficie del lago que es perpendicular a la longitud máxima. Longitud y anchura máximas se miden con una regla o escalímetro y su valor se calcula relacionando estas medidas con la obtenida para la escala gráfica del mapa. Anchura media. B es igual al área dividida entre la longitud máxima. Área es la superficie inundada del embalse. Los mapas, fotografías aéreas e imágenes de satélite que pueden obtenerse en las dependencias gubernamentales que tienen a su cargo los servicios de estadística, geografía e informática, facilitan la determinación de esta magnitud.
Una vez que se cuenta con un mapa del cuerpo de agua, el área también puede estimarse con tres técnicas distintas: técnica del corte y peso. En esta técnica, el valor del área se establece por comparación entre el peso de un cuadrado de papel de área conocida en función de la escala del mapa y el del área completa del cuerpo de agua. Por ejemplo, en un mapa a escala 100.000, un centímetro en el papel equivale a 1 kilómetro 1000 metros. De acuerdo con esto, si se traza en una hoja de papel un cuadrado de 50 centímetros por lado, el área del mismo representará 25 kilómetros cuadrados, es decir 2500 hectáreas. Si se hace una copia del lago en el mismo tipo de papel y tanto el cuadrado como el lago completo se recortan y se pesan por separado en una balanza de precisión, puede establecerse la siguiente relación, en donde A0 es el área del lago, P, el peso del lago recortado, P, el peso del recorte cuadrado de papel, y A, es el área que en función de la escala representa el recorte cuadrado. Planimetría técnica del planímetro. La determinación del área por planimetría brinda estimaciones bastante precisas. En el mercado existen muy diversos modelos de planímetros, tanto analógicos como digitales. En esencia, el planímetro es un instrumento compuesto por un par de piezas metálicas rectas, articuladas entre sí por uno de sus extremos. Una de las piezas tiene en su otro extremo un peso o un alfiler para fijarlo en la mesa de trabajo, y la otra lleva cerca del sitio en que se articula con la primera el dispositivo de medición, que puede ser analógico o digital, y, en su extremo distal, un puntero que puede ser una aguja o una lentilla de aumento con un punto central con el que se debe seguir el perímetro que delimita el área que se pretende medir. Perímetro. La operación del planímetro es sencilla. El aparato se ancla fuera del área que se desea medir y se verifica que con el puntero se pueda recorrer todo el perímetro sin el rotómetro. Suele tener una escala que mide centímetros, así, cuando la escala del mapa no es convencional, el valor del perímetro se establece al relacionar el valor obtenido en el recorrido por la línea del litoral con el obtenido en la escala gráfica. Desarrollo litoral o desarrollo del perímetro de L. Es una relación que describe la irregularidad del litoral al comparar su forma con la de una circunferencia de área igual a la del cuerpo de agua. Se determina mediante la siguiente ecuación. Desarrollo del perímetro: un lago con un DL igual a la unidad tiene un litoral cuya forma corresponde exactamente con la de una circunferencia de área igual a la del cuerpo de agua. Este valor aumenta con la sinuosidad del litoral. Volumen es la capacidad contenida en el embalse. Si se conoce el área contenida en cada una de las isobatas, el volumen total puede calcularse a partir de la sumatoria de los volúmenes contenidos en todos los estratos. Cuando la forma del estrato semeja la de un cono truncado invertido, su volumen puede calcularse empleando un derivado de, en donde AT es la altura o profundidad del estrato y AZ1 y AZ2 las áreas superior e inferior del mismo, respectivamente. Profundidad máxima ZM. Es la distancia mayor que existe entre la superficie y el fondo del cuerpo de agua. La profundidad puede estimarse manualmente con una sondaleza o utilizando una ecosonda. Profundidad media es el cociente que resulta de dividir el volumen del lago entre su área superficial. Z e igual a B entre A. Profundidad relativa ZR. Es la relación que expresa la profundidad máxima del cuerpo de agua como un porcentaje de su diámetro promedio. ZR igual a 50 ZM. En la mayoría de los casos ZR es menor al 5%.
En los lagos naturales de origen volcánico o de disolución la profundidad relativa fluctúa alrededor de este valor. Tal es el caso de los lagos Cráter de Puebla, cuyo valor promedio es de 5.3% a redondo en 1983, en cambio, lagos tectónico-volcánicos tienen valores que van de 0 horas 10 minutos a 1 hora 35 minutos. Curvas ipsográficas. Se denomina curva ipsográfica o ipsométrica a la línea que se obtiene de graficar la variación del área acumulativa en función de la profundidad. Tanto el área como la profundidad pueden expresarse mediante sus valores absolutos o de manera porcentual o relativa. El trazo de la curva ipsográfica relativa permite identificar 5 formas básicas que van de la muy convexa a la cóncava, como condiciones extremas, y la convexa, la ligeramente convexa y la lineal, como formas intermedias. Curva ipsográfica, morfometría en la productividad. La morfometría de las cubetas lacustres tiene profundos efectos en casi todas las propiedades físicas, químicas y biológicas de los lagos. Además, ya que varios de los parámetros morfométricos muestran una correlación directa o inversa con la productividad, al conocer su valor es posible hacer algunas inferencias acerca de la capacidad productiva del ambiente. La morfometría en la productividad. La longitud máxima es un factor de gran importancia, sobre todo en los grandes embalses, en donde el recorrido del viento sobre la superficie del agua determina la magnitud de oleaje por transferencia de energía y contribuye a controlar las secas seches, que son oscilaciones uniopolimodales de la masa de agua, y las celdas de las muy corrientes espirales de masas de agua. La distribución de los organismos y los materiales en la columna de agua se relaciona también con la circulación del viento, y por ende con la longitud máxima. La morfometría en la productividad. El área superficial del lago determina el impacto de la turbulencia generada por el viento, que a su vez influye en la posibilidad de lograr una estratificación, en el espesor del epilíneo, en la cantidad de luz bajo el agua y en la distribución por tamaños de los sedimentos. Al igual que la profundidad y el área, se considera que el volumen guarda una relación inversa con la capacidad productiva de los cuerpos de agua. En lo que se refiere al área de la cuenca de captación, mientras más grande sea esta, el agua tardará más tiempo en llegar al lago, por lo que la influencia de las características de la cuenca sobre la química del agua será mayor. Por el contrario, una cuenca de drenaje pequeña estará relacionada con bajas concentraciones de nutrientes, pues el recorrido del agua de lluvia para recoger materiales en la cuenca antes de llegar al lago será corto. Cuencas de drenaje planímetro. Influencia en la productividad. El factor de desarrollo litoral está íntimamente relacionado con el origen del embalse. Así, algunos lagos naturales de origen volcánico, como los lagos Cráter de la cuenca de Oriental, en Puebla, tienen valores de desarrollo litoral muy cercanos a la unidad. Mientras que en los lagos naturales son comunes valores de 550 de 2 o 3, las presas suelen mostrar valores más altos y en ocasiones extremos en aquellos ambientes cuyas siluetas son de tipo dendrítico. Los sistemas con un alto desarrollo de la línea de costa poseen una extensa zona litoral y numerosos sitios adecuados para la colonización de macrofitas y otras comunidades ribereñas. Aunque el desarrollo litoral se considera de segunda importancia como determinante de la producción, sobre todo en ambientes en donde las fluctuaciones de nivel impiden el establecimiento de comunidades litorales complejas, como es el caso de las presas, su estimación es aconsejable en trabajos relacionados con el manejo pesquero o acuícola de embalses.
La profundidad media se ha considerado el parámetro morfométrico de mayor capacidad predictiva de la productividad. La relación es inversa. En los ambientes relativamente someros una gran parte de la columna de agua queda incluida en la zona en donde las condiciones de luz y temperatura son óptimas para el desarrollo de las poblaciones autótrofas. Además, durante los eventos de mezcla, una baja profundidad favorece la homogeneización completa de la columna de agua y con ello la reincorporación de los nutrimentos necesarios para la producción. La gran profundidad media de algunos ambientes constituye una trampa de nutrimentos, principalmente de fósforo, cuyo ciclo es sedimentario, y determina una producción primaria muy baja aunque existan otras condiciones que la favorezcan. La profundidad relativa es un indicador de la estabilidad de la estratificación de la columna de agua. Un valor de ZR menor de 4% indica, en general, que el ambiente es proclive a ser mezclado por la acción del viento. Mientras mayor sea la profundidad en relación con el diámetro, la fuerza del viento será insuficiente para promover una mezcla completa de la columna de agua.